Y la pregunta es, ya habían respondido anteriormente, pero para que no lo olvidemos, ¿cuál creen ustedes que fue la razón por la que Israel sufrió tanto? ¿Cuál fue? La desobediencia. La desobediencia, para que volvieran al Señor. Era el pecado. Eso los llevó a esta humillación. Y que todo trabajo que ellos hacían, porque fíjense, 7 años plantando, cosechando, venían los productos ya de la cosecha y llegaban los madianitas y se los arrebataban todos. 7 años en que su trabajo era infructuoso. No había frutos, no se podía sacar nada bueno en esa temporada. Y creo que es importante que le tomemos el peso a esto y que nos pongamos en los zapatos de los israelitas de ese entonces. Pongámonos en esa situación. Nosotros, trabajando 7 años, nos esforzamos, nos levantamos en la mañana temprano, vamos a la pega, nos ganamos, creemos habernos ganado el sueldo a fin de mes. Y cuando llega el sueldo a fin de mes, llega otro y te lo roba. Frustrante. Toda tu energía, todos tus recursos, todo tu tiempo por 7 años, nada. Bueno, el pecado, chiquillos, hace esto. Nos roba aquello en lo que trabajamos duro por obtener. Y lo podemos ver incluso en la vida cristiana. Tú vienes a la iglesia, haces obras de caridad, oras, le pides al Señor tales cosas, pero si aún sigues adorando a otros dioses, como le pasó a los israelitas, si aún seguimos pecando, lamentablemente todo ese esfuerzo no vale la pena ante los ojos del Señor y no va a ser bien retribuido. Y quizás nosotros podríamos pensar y ponernos quizás al otro lado de la vereda y decir, oye, pero que son tontos los israelitas. ¿Por qué no le obedecieron al Señor desde un principio? Se habría evitado todos estos problemas. Menos mal yo no soy así. Podríamos pensar eso. Cuando en verdad, queridos, somos todos iguales. Todos estamos en lo mismo. Es parte de nuestra condición humana. Que tenemos esta tendencia, y quizás a veces no somos tan conscientes, pero tenemos como una tendencia a no querer obedecer a Dios y rechazar su santidad. Lo voy a explicar con otros ejemplos. ¿Has tenido alguna relación de yugo desigual? No te digo para que no respondas, solamente para que no reflexiones. Pero, ¿cómo terminaron esas relaciones? Mal. Lo más probable es que sufriste mucho, tuviste muchos problemas y al final no fue de provecho. Otro ejemplo, en la pega. Quizás por querer quedar bien con tus compañeros, no sentirte excluido, participaste de un rumor, de un cahuín. Y al final, adivinen quién quedó en medio del problema. Uno. Y los demás, nadie fue. ¿Le ha pasado, no? Bueno, acá pasa lo mismo. Los israelitas tenían súper claro la película, que desde que llegaron a la tierra prometida, sabían que debían expulsar a los cananeos. Sabían que no tenían que adorar a otros dioses. Sabían que no tenían que casarse con las mujeres de los cananeos, de otros pueblos. Pero sus malas decisiones y la desobediencia les acarreó a tener una vida con muchos problemas. Y me gustaría hacer un alcance porque a veces podemos malinterpretar, y esta es una observación importante, que tenemos en la vida, que los sufrimientos que tenemos en la vida son porque Dios así lo quiso. No, porque el Señor así lo quiso. ¿Y por qué sufro? No, porque el Señor así lo quiso. Y lo podemos afrontar como de una manera resignada, ¿no? Es que el Señor es así, y bueno, nada que hacer, y como si nosotros no tuviésemos la responsabilidad. Y en parte, es cierto, porque el Señor hace como Él quiere, pero hay cosas que nosotros no manejamos. El Señor puede permitirlo, pero también Dios permite que suframos muchas veces, producto también de nuestra desobediencia. Él es un Dios justo, es santo, y no puede pasar por alto el pecado de sus hijos. Y por eso muchas veces ese sufrimiento
es parte de la disciplina que el Señor nos da. Y que aplica nuestras vidas para corregirnos. Porque Él nos ama. Y Él quiere lo mejor para nosotros. De hecho, si se fijan y van a sus Biblias y ven al final del versículo número 6, se produce un giro importante en la historia. Porque después de todo este sufrimiento que padeció Israel por estos 7 años, ¿qué dice al final? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Clamó a Jehová. No pasó 1 ni 2, pasaron 7 años para que recién ahí Israel clamara al Señor. ¿A qué se refiere este clamor? Se refiere, literalmente, en el diccionario dice que es un grito de auxilio, es pedir ayuda. El pueblo de Israel, yo imagino que estaba desesperado, estaba súper frustrado, estaba angustiadísimo, porque vieron que no podían más, ya tiraron la toalla, y se acuerdan nuevamente del Señor y les piden ayuda. Y acá tenemos que también hacernos otra pregunta súper importante. Tenemos que vernos reflejados en esto de israelita. Cuando estamos en aflicción, ¿le pedimos ayuda al Señor? Algo a lo mejor que se ve súper, quizás uno lo sabe teóricamente, pero ¿lo ponemos en práctica? ¿Le pedimos al Señor en el momento de la aflicción ayuda? ¿O predomina quizás nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, creyendo que yo solo puedo salir de mis problemas? Porque en este caso, ante toda la aflicción que está viviendo el pueblo de Israel, la oración, algo que quizás el pueblo de seguro lo tenía súper claro y sabía que tenía que hacer, al igual que nosotros, fue el último recurso que utilizaron. Cuando en verdad todos sabemos que debería haber sido el primero. Les quiero contar una infidencia que me pasó. Pero no se rían, por favor. ¿Ya? Cuando tenía que preparar el tema, lo anoté ahí, lo puse aquí anotadito para que no se me vayan los detalles. Me costó partir, se lo confieso, me costó, andaba ansioso, tenía pensamientos de que no alcanzaría a terminarlo a tiempo, andaba quejón, afloraron otras palabras en mi cara. Ya, trataba de preparar el tema y toda la cosa, pero mientras lo estaba tratando de preparar, le decía a la Bri, le comentaba, oye, amor, me siento así, me siento así. Y ella súper sencilla me decía, podría hacer esto así, podría hacer esto otra cosa por acá, podría ahorrar de esta forma. Y yo seguía craneándola, seguía pensándola, hasta que en un momento, de todas las veces que le había pedido en paralelo al Señor que me ayudara a preparar el tema, me arrodillé y estaba angustiado, de verdad que estaba un poco afligido, y le digo al Señor, abrumado ya, tirando la toalla, Señor, sabes que necesito que me ayudes. Y ahí es lo primero que se me puso la mente. Todas las ideas que me había dado la vida. Y ahí, quizá es un poco chistoso, pero es un ejemplo de orgullo. Es un ejemplo de orgullo. Porque al igual que el pueblo de Israel, que esperó 7 años para recién ahí clamar a Jehová, porque parecía que, quizás el pueblo de Israel parecía que la vida que estaban teniendo, quizás ellos creían que lo estaban haciendo bien, quizás se estaban conformando con esa vida. Pero le habían pedido ayuda al Señor y el Señor, al igual que los israelitas, a mí ya me había respondido hace rato a través de la Bri, de mi esposita. Pero yo, cegado, trataba de hacer las cosas a mi propia vida. Cuando en verdad, y creyendo que en verdad dependía de mis capacidades, pero en verdad, queridos, el Señor es el que capacita y Él es el que lo hace. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo con nuestros amigos, con nuestras mamás, con nuestros familiares. Nosotros, Señor, pedimos que tú, Señor, ayúdame, Señor, necesito que me dé un consejo, ¿qué puedo hacer en tal cosa, en tal situación? Y a veces el consejo lo tenemos al lado, pero somos tan enfocados en que tiene que ser a mi manera, en que no valoramos el consejo del otro. Por eso,
como les dije anteriormente, el Señor es digno de que nosotros le alabemos. Y voy a citar un pasaje de Romanos 11:36 que dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él se trata todo. Por Él, Él permite que nosotros hagamos lo que hacemos. Y para Él hacemos todo lo que hacemos. Es decir, de Él provienen nuestras capacidades y gracias a Él existen y son para honrarlo solamente a Él y bendecir también a otros. En conclusión, si vemos la historia de Israel hasta ahora, vemos que Dios corrige a sus hijos por medio del sufrimiento y su pueblo, con este clamor, comienza a ser moldeado por el Señor. Sigamos leyendo el texto. Dice: y cuando los hijos de Israel, estoy en el versículo 7, clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, fui yo el que os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Los desalojé delante de vosotros. Os di su tierra y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no me habéis obedecido. Entonces vemos que los hijos de Israel clamaron al Señor. Le responde a través de este profeta que les dice que Él los hizo salir de Egipto, de esta casa de servidumbre. De Él, gracias a Él, ellos están en esta tierra. Gracias a Él dejaron de ser esclavos. Por tanto, vemos que Dios primero, como no obedeció el pueblo, primero Dios disciplina a sus hijos y luego les recuerda en verdad que gracias a Él ellos están donde están. Y por eso Dios es tan celoso con nosotros y nos recuerda de que Él es nuestro único Dios y no tenemos que idolatrar a otros dioses. Como por ejemplo, podemos quizás priorizar en momentos de ansiedad o en momentos de angustia ir a la pornografía antes que el Señor. O para quizás tener mi vida asegurada, priorizo quizás el trabajo con el afán de ganar más dinero antes que buscar al Señor. O quizás si es que tengo un bajo autoestima, busco llamar la atención de otros adquiriendo reconocimiento antes de buscar al Señor y poner mi fortaleza en Él. Pero vemos que el Señor, en estos pasajes que leímos recién, tiene muchos atributos y les voy a nombrar algunos de ellos. Su bondad, porque la tierra donde estaban los israelitas se la había prometido y se la había dado a Él. Vemos también su poder, porque salva a sus hijos de Egipto, ¿sí?, que estaban esclavizados, cuando en verdad Él podría quizás haberse quedado de brazos cruzados producto de la desobediencia, pero Él muestra su poder y los salva, y también les promete que los va a volver a salvar de los madianitas. Pero hay uno que prevalece por sobre todas las cosas, que es el amor del Señor. Porque vemos que amaba tanto a Israel y su paciencia era tan grande con ellos que los salvó de Egipto, los salvó de otros gobernadores que habían sido tiranos antes de Gedeón, y ahora nuevamente les da otra oportunidad más y les dice que Él los iba a salvar. Y de hecho hay un salmo que refleja muy bien cómo actúa el Señor con nosotros, que es el Salmo 34, del 15 al 17, que dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal. 34, sí. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos.
Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. O sea, podemos ver que el Señor, a pesar de permitir que sus hijos sufran por un tiempo, no significa que, como vemos en este salmo, que no le importe lo que nosotros sentimos. Por el contrario, como dice el versículo, sus ojos están atentos sobre los justos y sus oídos atentos están a nuestro clamor. Y si vemos, el Señor todo el rato está actuando en esta historia como un padre debería hacerlo realmente con sus hijos. El hijo desobedece, en este caso la nación de Israel, tiene una consecuencia. El padre los disciplina, es corregido por el papá, no porque sea malo, sino porque los ama y quiere lo mejor para ellos. El hijo clama: papá, ¿sabes qué? Me arrepiento, voy a ti. Y en el tiempo que el papá considera prudente, responde. Y quizás entonces esto nos podría generar otro interrogante. Entonces el Señor permite que nosotros suframos. Leamos Romanos 5, del 3 al 5. Romanos 5, del 3 al 5, que dice, mientras lo buscan se los leo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Como dice aquí el pasaje de Romanos, al igual como Dios le había enseñado a Pablo, que le comparte esta carta a los romanos, Dios, queridos, volviendo a la pregunta de que si Dios realmente permite el sufrimiento, Dios permite que pasemos por ciertas tribulaciones, adversidades, incluso sufrimientos, para trabajar nuestro carácter. Porque el problema real no era de que los madianitas eran súper fuertes y tenían un gran ejército, sino que Israel había sido desobediente. Ese es el punto principal. Sigamos con la historia. Dice, vamos a leer por si acaso hasta el versículo 24, pero vamos a ir cortando y haciendo los comentarios. Y vino el ángel del Señor, versículo 11, y se sentó debajo de la encina, que era un árbol, que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió: ah, Señor, ¿cómo libraréis a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dice: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y Gedeón le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú, y el que hablas, de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva aquí, y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: me quedaré hasta que vuelvas. Entonces, para recapitular lo que hemos visto, Israel estaba siendo saqueada por los madianitas, había sido empobrecida, no tenían recursos, devastaban todo. El pueblo clama al Señor, le envía un profeta y le dice todo lo que el Señor ha hecho por ellos.
¿Y por qué los dejó? Producto de su obediencia. Y luego se le aparece, como dice al comienzo del versículo 11, el ángel del Señor. ¿Quién era este ángel del Señor? Jesucristo. Que muchas veces, sí, el que respondió el rey Jesucristo es así, que muchas veces en el Antiguo Testamento se le llamaba ángel del Señor a Jesús porque era una representación de una teofanía de él. Es decir, que se representaba de una forma humana, corporal, antes de su encarnación cuando nació en Belén. De hecho, el versículo 12 dice, si leen el 12, cuando después de que habla del ángel de Jehová, dice, Jehová está contigo, dándole a entender de que yo, el ángel del Señor, soy Jehová y estoy contigo. Y Jehová, como parte de la Trinidad, sabemos que es Dios. ¿Y quién era este tal Gedeón? Era un hombre sencillo. Ahí dice el versículo que era hijo de Joás y era elegido para poder salvar a sus hijos, a la nación de Israel. Ahora, ¿qué es lo primero que le dice el Señor a Gedeón? Lo primero que le dice, cuando se le aparece frente a él, debajo de este árbol, le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. Valiente guerrero. ¿Por qué ustedes creen que le dice eso? Imagínense, este era un hombre que estaba, como ahí dice el versículo, estaba en un lagar, que era como una especie de espacio donde se trabajaba el trigo, la paja. Era un hombre humilde, sencillo, y aparece este ángel y le dice, el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Por qué le habrá dicho el Señor esto? Porque el Señor sabía que la fe de Gedeón era débil. Era débil. Pero el Señor, fíjense las palabras que utiliza, va directamente a su corazón, a su autoestima, y le dice, oye, yo estoy contigo, valiente guerrero. Lo anima. ¿Y cómo responde Gedeón? Entre queja y duda, le dice, si Dios está con nosotros, ¿por qué ha permitido esto? Todo esto, ¿dónde están estas maravillas que nuestros padres nos hablaron? Pero ahora el Señor nos ha abandonado. O sea, pone en duda lo que el Señor le estaba diciendo. Y quizás hoy en día a nosotros nos puede quizás estar pasando lo mismo. Puede que estemos pasando por una situación difícil, puede que estemos con problemas y podríamos estar en la misma situación que los israelitas. Señor, ¿por qué me permites que sufra con esto? ¿Por qué me das una vida tan difícil, Señor? ¿Dónde está, Señor, que no te logro ver? Y Dios, teniendo todo el derecho de haber guardado silencio por la desobediencia de Israel, lo miró y le dice, ve, con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Nótense la paciencia que tiene el Señor con Gedeón, el amor que tiene el Señor con Gedeón y la confianza que sigue aún así depositando también el Señor, si lo reflejamos también en nuestras vidas hoy en día con nosotros. No cae en la dinámica de discutir la de Gedeón, sino que se enfoca en darle una solución. Porque el Señor podría haberle dado miles de razones. Oye, mira, todo tu pueblo ha hecho todos estos pecados, ha pasado por todas estas, y quizás podría haberse quedado el brazo cruzado. Pero aún así sigue confiando en Él para librar a Israel. Y Gedeón, ¿qué le responde? Leamos el 15. Señor, ¿cómo libraré yo a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés. Señor, ¿quién soy yo? Y además soy el menor de la casa de mi padre. O sea, vemos que Gedeón tiene una percepción muy baja de él mismo. Y además
el que fuera pobre y el menor de su familia implicaba que tenía poca influencia social. O sea, ¿quién soy yo para ser un referente frente a toda esta nación? Tenía, en ese entonces, cuando eras el menor de tus hermanos o de la familia, significaba que tenías poco estatus. Y en parte, lo que está diciendo Gedeón es cierto, tenía razón. O sea, ¿quién era él para hacer eso? No podía salvar a Israel por él mismo. Lo bueno es que por lo menos lo tenía claro. Pero en paralelo, vemos que Dios no se estaba fijando en sus capacidades. No estaba pendiente de eso el Señor. Porque el Señor, ¿a qué nos llama a nosotros? A todo lo contrario, a que nosotros no lo miremos, que nosotros no nos miremos a nosotros mismos, sino que pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en Él. Como dice Proverbios 3 del 5 al 6, se los leo. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y quizás podemos cambiar entendimiento por capacidades físicas, capacidades intelectuales, de dinero, recursos, etcétera, belleza, lo que sea. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No confíes en ti mismo, confía en mí y yo te voy a guiar. Eso es lo que dice Proverbios. Y reconocerlo implica aceptar en mi interior que Él es el que sabe y que yo no sé. Que Él se merece toda la gloria y que yo no. Que todo es por Él y para Él y no es para mí. Por eso, queridos, la pregunta que también podemos hacernos es: ¿estoy reconociendo a Dios en las diferentes áreas de mi vida? ¿Deposito realmente mi confianza en Él? ¿O lo hago en mi propio entendimiento, según mis capacidades o según mis fortalezas o en las áreas donde yo quizás mejor me desenvuelvo? Pero como el Señor, volvemos a la historia de Gedeón, es tan amoroso, es tan paciente, no entra en discusión y le responde con el versículo 16 y le dice: ciertamente, querido Gedeón, eso se lo pongo yo estaré contigo, y vas a derrotar a Madián como a un solo hombre. Vuelve a reforzarle nuevamente que no está solo, y si vemos, no es una seguridad en que Dios le dice: Gedeón, cree en ti mismo, tú tienes la fuerza para poder derrotar a este hombre, sino Él le refuerza y le dice que Él, el Señor, estaría con Gedeón en la batalla. Y si se fijan, este versículo, el 16, es el mismo que ¿qué cosa? ¿Están atentos o no? Es el mismo de ¿qué cosa? Josué, pero también es el mismo que ¿qué otra cosa? ¿El nombre de qué? ¿En qué estamos? El nombre del retiro. El nombre del retiro. Y nos inspiramos en este nombre, ¿por qué razón? ¿Por qué razón, chicos? Porque nuestro corazón es igual al que Gedeón, es exactamente igual. Tiende a desconfiar del Señor. Como le dije al principio, es parte de nuestra condición humana. Y en diferentes situaciones necesitamos recordar, al igual como lo hizo Dios con él, de que Él está con nosotros. Es más, era tanta la seguridad que necesitaba sentir Gedeón, era tanto que le vuelve a decir en el versículo 17, sigamos, ¿qué dice el 17? Mira, ángel de Jehová, si he hallado gracia en tus ojos, si realmente es así como tú dices, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego, dice el 18, que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: me quedaré hasta que vuelvas. Es decir, vemos que este Dios del que hablan sus antepasados, los antepasados de Gedeón, que daban fe de que Él era un Dios real, de que Dios sí realmente existía,
que rescató a toda una nación de la esclavitud. Gedeón, vemos que en estos versículos vemos que Gedeón no tenía idea realmente de quién era el Señor. No lo conocía realmente como él mismo creía. Porque si así hubiese sido, habría confiado en el ángel de Jehová a la primera. Pero finalmente en el versículo 17 se genera un giro en la historia de Jehová. Porque por primera vez, si se fijan, decide confiar en Jehová. Y le dice que si he hallado gracia en ti, que le muestre una señal de que Jehová realmente es el que está hablando de él. Y le pide que no se vaya hasta que traiga la ofrenda. ¿Y qué significa esta ofrenda? Era un símbolo de hospitalidad y reverencia. Es decir, cuando Gedeón ya entra en razón y se da cuenta de que parece que realmente estoy hablando con Jesús, parece que realmente estoy hablando con el Hijo de Dios, va en busca de esta ofrenda que simboliza esta reverencia ante el Señor. Y Jehová lo confirma esperándolo pacientemente. La historia continúa, dice el 19, y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura de un efa de harina, que era como una vasija, y puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero, y se lo llevó a él debajo de la encina y se los presentó. Y el ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta peña y derrama el caldo. Y así lo hizo. Entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura, y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: ¡ay de mí, Señor Dios! Porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Lo importante de esta ofrenda que habla en el versículo 19 es que tenía un significado detrás esta ofrenda. Este cabrito y este pan sin levadura representaba la santidad y la pureza de Cristo. Y luego, cuando el ángel de Dios le pide poner estas ofrendas en la peña, en esta roca, también, en otras palabras, lo que el Señor le estaba diciendo: hey, ¿sabemos? Le dice a Gedeón: hey, pon tu esperanza, pon tu confianza en Cristo, ponla en mí. Como dice 1 Corintios 1:10, dice: porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y vemos que Gedeón por primera vez está poniendo toda su confianza en Jesús, porque le obedece al ángel. A pesar de sus dudas, a pesar de su incertidumbre, igual lo hace. Y el ángel aprueba esta ofrenda y la enciende con el fuego. Y esto, si lo vemos como un paralelo con la historia de Jesús, tiene mucha similitud, porque cuando Jesús fue juzgado por su Padre en la cruz, Él fue la ofrenda que nos salvó a nosotros del juicio eterno producto de nuestro pecado. Él mismo fue consumado ahí, en la cruz del Calvario. Lo que permitió en nosotros, ¿qué cosa? Que el velo, que lo que antes no nos hacía darnos cuenta de nuestro pecado, fuese quitado. Y pudiésemos reconocer y darnos cuenta realmente de quién era nuestro Salvador Jesucristo. Y a Gedeón en este contexto le pasa exactamente lo mismo. Tenía incertidumbre, tenía miedos, pero cuando se consume su ofrenda, cuando el ángel de Gedeón la acepta y la quema, y el ángel de Gedeón desaparece, ¿qué es lo que dice en el versículo? ¡ay de mí! Y se percata de su condición, se percata de su pecado, se percata de que realmente estaba delante de quién, de que había visto cara a cara a quién, al mismo Señor, al mismo Jesús. Y esto genera un quiebre espiritual en Gedeón y comienza a ser moldeado y comienza a obedecer al Señor. Pero el Señor, aún así, al ver que Gedeón, frente a esta expresión de temor, porque se percata
frente a quién estaba, leamos el 23 y ya con esto vamos a ir terminando. ¿Qué es lo que le dice el Señor en el 23? Le dice: Gedeón, la paz sea contigo, no temas, no vas a morir. Y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó: El Señor es paz, el cual permanece en Ofra de los abiezeritas hasta hoy. Finalmente, queridos, vemos que el Señor se preocupa de entregarle paz a Gedeón. Después de ver su reacción de temor, Él va y le da estas palabras de afirmación y le promete que no va a morir. Y cuando Gedeón escucha esta paz, ¿qué es lo que pasó? Por primera vez confió y le realiza esta especie de consagración y acto de adoración al Señor por medio de la ofrenda. Y él edifica, además, como dice al final en el 24, un altar al Señor en ese lugar, llamándolo: El Señor es paz, porque se da cuenta que esa paz que él tanto anhelaba después de estos 7 años de esclavitud, de opresión, esa paz solamente la podía encontrar en Él. Y me gustaría, y con esto voy terminando, citarles una frase de Spurgeon, que fue un gran predicador, que dice: si Dios te ama, Él te usará ya sea para sufrimiento o servicio. Fíjate en ese detalle. Si Dios te ama, Él te usará ya sea para sufrimiento o servicio. Y si te ha dado paz, te debes de preparar para la guerra. Pensarás que soy extraño si digo que nuestro Señor vino a darnos paz para que nos pueda enviar a la guerra. En conclusión, y lo que quiere decir también esta cita de Spurgeon, el Señor es nuestra paz, chicos. Y muchas veces nos permite pasar por estas valles de sombra, de muerte, porque nos está enseñando, nos está disciplinando, porque Él quiere que le conozcamos más a Él. Y para eso Él quiere que nosotros no confiemos en nuestras propias capacidades, sino que nuestra fe esté depositada 100% en Él. Y cuando nos da esa paz que solo podemos encontrar en Él, va a seguir permitiendo que en nuestras vidas pasemos por pruebas, quizás, pero siempre con el fin de seguir dependiendo más de Él y así poder conocerlo. Así que les animo a que, como dice el nombre del retiro, no temamos porque el Señor está con nosotros. Oremos. Padre amado, te damos gracias por lo bueno que tú eres, porque tú nos permites recordar por medio de tu palabra de que tú siempre estás con nosotros, indistinto de las situaciones del día a día que vivamos. Si estamos en aflicciones o en pruebas o en momentos de angustia, Señor, ayúdanos a recordar de que tú estás con nosotros y que nuestra fe y confianza tiene que estar puesta en ti. También te pedimos perdón, porque muchas veces te fallamos, Señor, muchas veces pecamos y tenemos estos mini dioses a los cuales acudimos antes que ti. Y te pedimos perdón porque somos orgullosos y tendemos muchas veces a poder buscar la solución en nuestras propias capacidades, en nuestras propias fuerzas, y olvidamos que tenemos que ir a ti. Ayúdanos, Señor, por medio del Espíritu Santo, a recordar constantemente que tú tienes que ser nuestra primera prioridad, que tú tienes que ser lo primero, Señor. Y ayúdanos a ir en humildad ante ti para poder honrarte y obedecerte, Señor, y vivir una vida en santidad que te glorifique. Señor, gracias por este tiempo. Te dejamos también ahora el tiempo de grupos pequeños que vamos a tener en tus manos y para que podamos seguir compartiendo y conociendo más de ti, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.